¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Contexto en Punto de Corte. Esta semana queremos evaluar, bueno, hemos visto que la Corte Federal de Estados Unidos emanó pues dos decisiones que tienen unos condicionantes en la mecánica interna de cumplimiento de esta nación, ¿no? De Estados Unidos, pero que son dignas de hacerle seguimiento, ¿no? La primera restringe el derecho al aborto como una garantía, poniendo veto a una circunstancia que tenía 50 años, más allá de que algunos estados en Estados Unidos tienen una legislación que es antiaborto, pero bueno, es una decisión a nivel federal que ha generado un debate muy agrio y un gran estupor por el planteamiento conservador que hace, pues es decir, y además porque lo coloca en vigor nacional, pues a nivel nacional. En segundo lugar, por supuesto, también en estos mismos días, hace unos 4 días, vimos que la Corte Federal un poco emite una sentencia en la cual autoriza o considera normal la tenencia de armas. Una situación que también es, a mí me causa un asombro particular porque, bueno, la secuencia de tragedias de personas armadas trastornadas, no digas tú en espacios, digamos, en descampados, sino en sitios cerrados donde hay niños, en lugares escolares, la cantidad de muchachos sin criterio que tienen armas y la terquedad de algunos sectores conservadores de Estados Unidos son desconcertantes, una cosa como para evaluarla. Queremos, por supuesto, entrevistar, hablar con expertos sobre estos temas y hemos llamado a Giovanna De Michele, internacionalista, académica, y es locutora también, es comunicadora social, comunicadora pública, y Giovanna, pues, muy amablemente, como en otras ocasiones, nos atiende para intentar eso, ponerle un poco de matices a un tema, es decir, las decisiones parecen un poco como a contrapelo de lo que son las tendencias de la legislación moderna, pues parecen como, en el sentido más exacto, conservadoras, retrógradas, renuentes a la reinterpretación, hasta con un mandato divino. Ambas lucen, por lo menos desde mi punto de vista, habrá quien discrepe sobre estos temas, pues bastante inexplicable. Pero Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida a Contexto en Punto de Corte. Yo quería pedirte un comentario sobre estas dos decisiones que en tan poco tiempo, pues, tuvieron lugar en el mundo judicial de Estados Unidos y de su impacto, de acuerdo a tu óptica. Hola, Alonso, gracias. Quiero aprovechar para felicitarte por el Día del Periodista. Eres uno de los periodistas venezolanos a los cuales admiro muchísimo. No soy comunicadora social, me encantaría serlo. Solamente soy Muchísimas gracias, locutora Giovanna. e Gracias por tu... internacional y bueno, ahí hago algo. A ver, mira, sí, lo que sucede en Estados Unidos pone definitivamente de relieve que ese país está en campaña electoral. Este año hay elecciones de medio término y estos temas, tanto el control de armas como el derecho al aborto, son temas propios de una campaña electoral que está caracterizada por la polarización. Por una parte, se honra a la vida de un feto, de una criatura que está por venir al mundo, y por otra parte se conculca el derecho a la vida, permitiendo pues el libre porte de arma, inclusive poder llevarla a la vista, ¿no? De cualquiera en las calles. Es una de las grandísimas contradicciones que también nos permite corroborar el peso que tienen los sectores económicos en las decisiones legislativas, en las decisiones judiciales, inclusive en Estados Unidos. Una de las organizaciones que más ha hecho lobby para que se mantenga el derecho al porte de arma es la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Es una Célebre. organización sumamente poderosa, sí, es muy poderosa, maneja muchísimo dinero, está controlada por republicanos y siempre se han opuesto a cualquier tipo de control de la venta de armas porque ahí hay un gran negocio de por medio, ¿ok? Un negocio que ha resultado ser sumamente lucrativo. Es un contrasentido que se esté permitiendo el porte de armas basados en un derecho constitucional de la época de la colonia. En aquel momento se justificaba, porque de lo que se trataba era de salvar la propia vida en función de todas las luchas internas que habían en el país. En estos momentos no se justifica. Y fíjate que aquí entramos en otro tema interesantísimo, que es el péndulo de la vida, que se refleja inclusive en las decisiones de más alto nivel en cada uno de los estados. Así como algunos países del mundo vienen de retroceso de aquello que causó mucho furor
a finales de los 80 del siglo pasado, que se llamó globalización, pues ahora muchos países también quizás vienen de retroceso del furor tan fuerte que causó el tema del aborto, el derecho al aborto, los movimientos en exigencia del aborto, es que la sociedad empiece como que a protegerse. Y en esa protección, pues el péndulo va de un extremo al otro. Quienes vienen de retroceso de aquel proceso de globalización son los que comenzaron a defender los movimientos nacionalistas en el interior de cada uno de los estados e inclusive a nivel nacional. Lo vemos mucho, por ejemplo, en Europa, con estos movimientos anti-Unión Europea. Lo vimos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo hemos visto en muchos otros países donde surgen y cobran mucha fuerza los movimientos nacionalistas, inclusive con grupos étnicos dentro de estados que son como multiculturales. Ahora estamos viendo un gran furor con el tema del aborto y el tema de los derechos de la diversidad de género. Esto probablemente en el corto plazo comience a hacer girar el péndulo al otro lado. ¿Por qué? Porque con la misma fuerza con que estos derechos se anuncian y se exigen, con esa misma fuerza van a surgir sectores a defender lo tradicional, lo que siempre ha existido, la existencia únicamente de dos géneros y el derecho a la vida en contra del aborto. Entonces vamos a ver cómo ese péndulo va de un extremo al otro y al final terminará imponiéndose aquel sector que tenga mayor capacidad de hacer lobby, aquel sector que tenga mayor capacidad económica para influir en las decisiones políticas y judiciales en cada uno de los países. No sé cómo lo ves, pero me da la impresión, Giovanna, que en la sociedad estadounidense hay mucho interés en superar el trauma de la violencia selectiva, pero que Mm, también pues, parecen estar entronizados en sectores institucionales y en una tradición cultural, ¿no? Que también más junto al tema sí. económico, de mantener el status quo. Y parecen decisiones que tienen como un sesgo religioso. Se ha hablado bastante de eso, ¿no? Sí, sí, un ser religioso y una concepción muy particular de lo que es la defensa, ¿no? Eso inclusive habla muy mal del Estado. Cuando el propio Estado, a través de su poder judicial, dice que le permite a cada ciudadano armarse para defenderse, ese Estado lo que está reconociendo es su profunda incapacidad para garantizar la seguridad de sus gobernados, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso habla muy mal del propio Estado. Pero pareciera que eso está subordinado al interés económico que, repito, genera todo este tema de las armas en Estados Unidos. Sí. Podríamos identificar, de acuerdo, porque se ha hablado mucho de la mano de Donald Trump, incluso en la Ujú. selección de estos tres magistrados de la Corte Federal, y bueno, la verdad es que no deja de llamar la atención que cómo ha Sí, sido Abel Trump moviéndose para mantener sus cuotas de poder, incluso no siendo presidente, ¿no? sí, y fíjate que por un lado sale Donald Trump, ¿no? Celebrando que se anule la posibilidad del aborto y por otro lado sale defendiendo también el derecho al libre porte de armas en los Estados Unidos. No olvides tú que Donald Trump se encargó antes de entregar la presidencia, antes de entregar la Casa Blanca, de que hubiera una mayoría republicana en la Corte porque él pensaba que eso podía obrar a su favor con el tema este de las elecciones y el tanto de fraude que hizo Trump, seguido de algunos republicanos y todo esto y todo lo que ello generó después. Sin embargo, fíjate que en esa oportunidad, esa misma corte, que es la misma que ahora se está pronunciando, con esa mayoría republicana no le dio la razón a Donald Trump. Es decir, que más puede digamos, el peso de los intereses económicos que la afiliación partidista de quienes integran la Corte Suprema. ¿Lo ves? Claro, claro, todo un punto ese. ¿Y cómo está viendo, cómo se proyecta las elecciones del midterm? O sea, cómo está planteada la correlación de fuerzas entre republicanos y demócratas? ¿Qué podría ocurrir ahí? Yo creo que los demócratas están a punto de perder su mayoría en el Congreso. Creo que podría nuevamente repuntar a Donald Trump. Yo creo, Donald Trump o no, republicano, pues. Yo creo que la misma circunstancia post-pandemia que ha afectado al mundo entero, pues ha afectado a Estados Unidos, con la particularidad de que en ninguno de los países del mundo los ciudadanos, los gobernados, la sociedad entiende que lo que está sucediendo es parte de un fenómeno internacional que viene dado por
el movimiento y la reactivación de la economía después de los 2 años de fuerte confinamiento, sino responsabilizan a sus propias autoridades. El tema de la inflación se ha vuelto difícil de controlar en todas partes del mundo y a pesar de que la inflación en Estados Unidos apenas es de un dígito, pues esto ha generado un grandísimo escándalo y ha activado todas las alarmas. El tema del incremento en el combustible. Pocos asocian el incremento del combustible con la guerra en Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania. Y en Estados Unidos se asume que el incremento del combustible es consecuencia de una mala gestión de Joe Biden en la conducción de la política energética. Olvidan quizás que quienes fijan el precio del combustible no es el gobierno de los Estados Unidos, son las empresas petroleras. Y las empresas petroleras lo hacen en función de sus propios intereses y en función de la necesidad de proteger el mercado frente a lo que está sucediendo en Europa. Pero así somos los seres humanos en todas partes del mundo. Aquí mismo en Venezuela hay una gran cantidad de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con una pésima gestión y aquí no entendemos que eso tiene que ver con una mala gestión y una pésima administración de los recursos del Estado, sino que asumimos que la responsabilidad está en otra parte. Tiene mucho que ver con el aspecto cultural, sociedades como las nuestras, sociedades como las latinoamericanas, que generalmente se victimizan ante el mundo entero, pues ven siempre la responsabilidad más allá de las fronteras. Sociedades como la de Estados Unidos, que se sienten absolutamente poderosos y capaz de incidir en el mundo entero, jamás verán responsabilidades más allá de sus fronteras, sino que las van a ver a nivel nacional. Fíjate cómo lo cultural tiene mucho que ver en la posición que asumen los pueblos frente a una misma problemática, pues. Ciertamente, y además que tuvimos 2 años de pandemia y entonces lo que nació fue como una especie de tierraplanismo, es decir, sectores conservadores negando el trabajo de los laboratorios, la validez de las vacunas, renuentes a vacunarse, Así es, con una visión como conspiranoica de todo el proceso. así es, Y entonces termina siendo, digamos, Joe Biden más o menos la así víctima es. de toda la historia, porque bueno, le salieron demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Esto plantearía teóricamente un regreso de los superconservadores de Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que sí, lo vamos a ver en noviembre, pero yo creo que sí, yo creo que eso está cantado. La popularidad de Joe Biden está muy baja, tampoco él se ha ayudado mucho, el hombre ha sido sumamente errático, ha querido dar demostraciones inclusive de habilidades físicas y el asunto no le ha salido bien, lo hemos visto en el suelo en varias oportunidades, en varias actividades, ha sido bastante errático y confuso en muchos de sus discursos, a veces ha inclusive dificultad para poder entender lo que está tratando de decir. Y nada de eso ayuda, o sea, no ayuda la coyuntura a nivel internacional, no ayuda la coyuntura ni Biden. Recuerda tú que una de las primeras cosas que hizo fue afianzar esta política como de asistencia en medio de la pandemia y empezó a mandarle real a un montón de gente de los Estados Unidos y esto provocó una gran deserción de la clase trabajadora de sus puestos de trabajo. La gente se quedaba tranquila en su casa porque sabía que le iba a llegar un cheque a fin de mes y no había necesidad de trabajar. Yo tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos en medio de la pandemia en varias oportunidades y todavía hoy día, acabo de regresar hace poco, todavía hoy día tú ves como algo muy común en los comercios letreritos buscando personal, porque la gente simplemente no ve la necesidad de trabajar precisamente por estas políticas proteccionistas hacia el ciudadano que ha implementado el gobierno de Joe Biden. Estas cosas hicieron mucho daño y la gente se lo va a cobrar en el proceso electoral. Además de que los republicanos están como muy pendientes, pues, de no dejar escapar ningún detalle, ni dentro del Congreso, ni en los medios de comunicación, ni en otro tipo de actividades, inclusive actividades sociales como las que lleva adelante Donald Trump. Y de eso te iba a hablar, porque Donald Trump sigue siendo definitivamente un fenómeno político en Estados Unidos. Sí. Y como expresidente ha sido de los pocos pues, que ha decidido seguir en la zona del poder, pues seguir en la pugna. Tú visualizas, podría ser probable que Donald Trump asuma de nuevo la presidencia, que regrese al poder en Estados Unidos. No sé si qué tan probable es que regrese, lo que sí no me cabe la menor duda es que él va a intentar regresar. No sé si los republicanos van a estar dispuestos a darle el apoyo nuevamente a Donald Trump después de todo el escándalo que se ha desatado.
No sé cuál va a ser, digamos, la capacidad de Donald Trump de postularse para el cargo de presidente de la República una vez que termine la investigación que está adelantando el Congreso acerca de los sucesos de enero Cierto. del el año pasado. Todo eso habría que esperar a ver porque pudieran surgir algún tipo de inhabilitación, inclusive desde el Poder Judicial para impedir que Donald Trump pudiera satisfacer, digamos, esa ambición, ¿no? Yo creo que todavía es un poco prematuro, pero lo que no cabe la menor duda es que el hombre quiere nuevamente lanzarse como candidato presidencial y por parte de los republicanos. Inclusive ha asomado que él pudiera lanzarse independientemente de los republicanos, o sea, que él pudiera tender una carpa aparte y lanzarse él como candidato de manera absolutamente particular. Recursos para ello tiene. También hay Tiene. que ver cuál va a ser la reacción de los ciudadanos, de los propios americanos que contribuyeron con dinero para supuestamente investigar una serie de cosas, el fraude y todo esto, y al final se descubrió que nunca hubo por parte de los republicanos ni por parte de Donald Trump una investigación sobre el tema del fraude y nadie sabe dónde fue a parar ese dinero. O sea, hay muchas explicaciones, muchas respuestas que todavía Donald Trump tiene que darle a los estadounidenses. Pero sí, sí, claramente él tiene como una subjetividad, él expresa tiene un sentimiento antisistema que está por ahí como silvestre y no tendría nada raro que a uno Sí, ganando se lanzara por su cuenta si lo sí, tientan de sí, más, ¿no? Por otro lado, Giovanna, la sí, sí, ola, claro. sí, y la ola conservadora en Estados Unidos, digamos, podría ampliar su espectro. Pues sí, creo que sí, porque es parte de esa reacción que te decía, de esa tendencia a reaccionar como el péndulo. El péndulo es muy gráfico en materia política, pero es que en la vida misma funciona de esa manera. Por ejemplo, una persona que ha tocado fondo con la adicción al alcohol, cuando se regenera, pues no puede ni siquiera voluntad de alcohol. O sea, no es que no pueda, es que a veces por voluntad propia ni siquiera lo quiere hacer. Una persona que ha caído en el foso con el consumo de drogas, por ejemplo, cuando se regenera, pues no quiere estar ni siquiera cerca de donde exista la posibilidad de volver al consumo de drogas. Es como ir de un extremo al otro. Y yo insisto, ha sido tanta la fuerza que han tomado movimientos irreverentes, movimientos que tratan de rescatar un derecho legítimo de la mujer a acabar con la vida de una criatura que en ningún momento pidió venir, no pidió gestarse, en ningún momento pidió ser creada, que eso puede llevar al otro extremo a pronunciarse con el mismo ahínco, con la misma fuerza. Y eso lo vemos en todo lo que tiene que ver tanto con la vida política como con la vida social del ser humano en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. Ciertamente, y estos estados de polarización, bueno, se han ido, digamos, Profundizando. estandarizando, enraizando en países europeos. Acabamos de ver el caso francés, en España hay un proceso en desarrollo, es decir, que haya sectores como neoconservadores, euroescépticos, antiglobalización de derecha y grupos de izquierda que, bueno, más bien defienden un marco de casa común, pero que tienen una agenda social y progresista, progresista en el sentido exacto, pues al conquistar nuevos Sí, sí, horizontes para los sí, grupos sociales. Pues, sí. sí, sí. O sea, en Estados Unidos uno ve que hay como, así como hay movimientos conservadores muy fuertes, también hay una pugna y muchísima indignación en el sentido opuesto, ¿no? Así es, así es. Lo hay en las calles y lo hay en los poderes públicos, lo hay en todos los niveles, en todas las instancias y en todos los estratos, ¿ok? No es una cosa que uno dice, bueno, es nada más un grupo, un sector de la sociedad. No, no, eso se ve a todo nivel. Discuten y dirimen sus diferencias quizás con herramientas distintas, pero en todas partes está abierto el debate. Ciertamente. Bueno, es parte del mundo de hoy, ¿no? Giovanna, quería Sí, agradecerte señor. entonces profundamente que nos hayas acompañado y de haber hecho este análisis sobre este punto, esta curiosidad, no es una curiosidad, pero sí llama poderosamente la atención que un país como Estados Unidos de pronto haya, es decir, haya sentencias un poco contra los derechos creados, pues a veces parece que las sociedades conquistaron cosas y de pronto las pierden, en el caso del aborto, Mm, y no poder resolver el tema de las armas, que no haya una, dentro de la sociedad estadounidense, una fuerza capaz de poner orden en el problema, sino que sea un problema crónico, pues. O sea, se sí, es niega el así. tema y dentro de unos días o unas semanas vuelve a haber otro suceso horroroso en un kinder, Dios nos ampare, ¿no? Pero son cosas que están sucediendo de forma crónica. Fíjate que siempre generalmente cuando hay algún proceso electoral cerca, aumenta el número de este tipo de incidentes, porque Sí, enfata el debate entre demócratas
demócratas y republicanos en algo tan sensible y tan medular como es precisamente el porte de armas. Ha sido Giovanna De Michele, ella es internacionalista, académica, profesora de la Universidad Central de Venezuela, también es locutora. Yo decía que es comunicadora pública, bueno, porque ella hace radio, trata noticias, ya hace entrevistas, ya hace todo lo que hacemos nosotros. De modo que yo también pues la siento colega y bueno, con muchísimo aprecio y muy agradecido Gracias. siempre, Giovanna, por tus comentarios y por ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer, que es poner luz en la oscuridad en todo momento para ubicarnos y comprender el mundo que nos rodea. Gracias a ti, Alonso, siempre a la orden. Ha sido Giovanna De Michele. Yo los espero entonces la semana que viene en una nueva entrega de Contexto en Punto de Corte TV.